En su momento Lincoln hizo varias cosas extremas, siendo el hermano del medio y teniendo 10 hermanas sería difícil no hacerlo. Aún recuerda con remordimiento, aquella ocasión donde puso en vergüenza a sus hermanas por un premio. No se daba cuenta el chico que la verdadera gloria de ganar, es conseguirlo estando con la conciencia pura, sin lastimar su integridad. Muchas veces pensó también que las ocasiones, donde fue egoísta y un mal hermano en general, nacían en parte por sentirse solo. No tener un hermano varón, o siquiera una hermana que compartiera gustos con él lo afectaba. Cuando intentó juntarse con intención de tener una compañera de actividades, fue hace tiempo con Lynn. Aproximadamente cuando cumplió los 10 años. Pero no había funcionado como hubiera deseado. Al menos la deportista se volvió de sus hermanas más cercanas, aunque claro, nunca algo como lo que tenían Lori y Lenny, o Luna y Luan. Precisamente por estar solo en ese aspecto de su vida, desemboca en varias locuras para rellenar ese espacio que le faltaba. Pero definitiva, absoluta, total y categóricamente él no hubiera olvidado haber tenido una hija. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Era tanta su incredulidad que sencillamente tartamudeaba mientras sus ojos no paraban de moverse de un lado al otro. Papi. Quería verte. Estaba muy asustada anoche. Por favor no me sueltes. La voz tan aniñada de esa rubia dejaba a Lincoln muy confundido. Normalmente hubiera intentado delicadamente hacer que la soltara, mas no podía. El jovencito estaba procesado todo, por lo que, con la experiencia de haber tenido 5 hermanas menores, solamente acarició por instinto la espalda de la niñita. Lincoln, la voz de Lori se asomó por detrás de él, congelando completamente los huesos del albino. Casi soltó un carajo que por suerte pudo reprimirlo. ¿Quién es esa niña? ¿Y por qué te dice papá? La mayor no podía repetir exactamente esa palabra, le dio una idea un poco sucia en su cabeza. No lo, iba a decir algo que pudiera aclarar las cosas. Pero Lizzie se adelantó magistral e impertinentemente. Soy Lizzie mamá Lori. ¿Por qué le preguntas eso a papi? En otro escenario, ser llamada mamá sería un sueño. Estar junto a su Bobby bubugosito, que ahora sería su esposo y junto a una niña o niño que tiernamente le pediría atención. Esa visión del futuro era por lo menos para Lori Lowe, algo que conseguiría tarde o temprano. Pero fue muy sorprendente que una mocosa desconocida, que anteriormente se refirió a su hermano menor como su papá ahora la llamara mamá. Eso la dejó igual de fría que Lincoln. Para este punto el peliblanco, era más un muerto que un vivo. ¿Qué dices? Preguntaba una incrédula rubia que era vista con miradas sorprendidas de sus hermanas por detrás. Te preguntaba por qué le decías a papi quién era yo. Mamá Lori. A ti también quería verte. Te pareces mucho a Loan. Expresaba alegre esa chiquilla mientras le regalaba una linda sonrisa. Lori, ¿tú acaso? Hablaba temblorosa Luna a la vez que no paraba de pasar su vista entre la niña y su hermana mayor. Qué mala suerte debía tener la golfista, pues al ser Lana su hermana, era obvio que la niña de gorro rojo compartía pequeños rasgos con la misma, aunque no fuera directamente su progenitora. Lori, ¿tú tuviste una hija con Lincoln? Preguntaba ahora con un sentimiento que regularmente, era guardado solo para momentos muy puntuales. ¿Qué? Obvio que no, tonta. Se expresó indignada, aunque no completamente convencida de sí misma. Pues se parece a ti. La ira que mostraba la rockera ahora sí se notaba más, pues se acercaba peligrosa e intimidante a su hermana. Lincoln, Y. Tú, decía una totalmente paralizada Lynn. La suerte parecía haber abandonado al sexto hijo del matrimonio Lowe. La escena del muchacho aún con su mano en la espalda de la pequeña, mientras la niñita confundida y algo asustada se aferraba a la pierna de su padre era una visión que ni los poemas tétricos de Lucky podrían describir. Yo no hice algo así. Lincoln. ¿Quién demonios es esa enana? ¿Por qué dice todas esas estupideces? La pequeña Lizzie conocía un poco las peleas de sus padres. Su amado progenitor era todo un amor, porque mayormente esas pequeñas disputas con sus madres se solucionaban rápido con una pequeña conversación y luego se daban un beso mutuo en las mejillas.
Su querido papá nunca agredió físicamente a ninguna de sus madres. Él solo tenía amor para entregar, usando un cumplido y una caricia tierna e inocente. Así que ver a varias personas de su familia discutir la asustaron profundamente, tanto que ligeramente empezó a llorar. «Silencio, por favor», vociferó una castaña de cabellera larga, logrando que todos se callaran momentáneamente. Al obtener su cometido caminó hasta la ubicación de su hermana. Lyra con cuidado acarició la cabeza de Lizzie, mientras ahora miraba a las confusas chicas frente suyo. «Primero, lamento si los alteramos mucho. Esta no era la forma en la que esperábamos hablarles. Segundo, ¿podrían por favor no gritar tanto? Están asustando a mi hermana y también a mi otra hermanita». La chica señalaba a la más pequeña de sus hermanas, la cual se veía algo agitada. Si no había llorado del todo es porque se encontraba refugiada por los brazos de la rubia desalineada. Luego todos vieron a la niña que seguía abrazando a Lincoln. Los ojos temerosos que mostraba la pequeña hicieron que las Loud se sintieran afligidas. Lori en particular se encontraba en la situación más incómoda. Apenas se estaba recuperando de todas las acusaciones anteriores, pero ahora tenía que enfrentar el hecho que por poco creaba una escena que no le gustaría ver. Rápidamente, la casi adulta Loud de pantalones cortos se relajó. No podía dejar que las cosas se salieran de control, más bien, no más de lo que ya lo estaba. Lo siento mucho, ok. Pero, ¿podrías explicarme por favor de qué se trata todo esto? Lori se plantó con una actitud un poco más autoritaria, no lo suficiente para ser imprudente, pero sí lo necesario para dar a entender que deseaba más contexto de todo. Eso haremos. Toda la atención ahora se tornaba en Lincoln, que por fin salía de su estupor. Había escuchado todo vagamente, pero lo primero que quiso saber era relacionado a su apegada acompañante. Disculpa niña, ¿cómo me llamaste antes? ¿Y cómo llamaste a mi hermana luego? Papi y mami, que no, ustedes no son novios aún. Pensé que ya se besaban, lo siento mucho si dije algo malo. Las preguntas no paraban de atormentar su cabeza a Lori como su novia. La sola idea le sabía peor que cualquier basura que por culpa de Lana tuvo que comer. Esta pequeña debía estar confundida, claro. Quizás lo estaba confundiendo con otra persona, al igual que a su hermana. Creo que lo mejor será que te lo expliquemos adentro de la casa. Lizzie, ven aquí conmigo. No dejó espacio para que la rubia menor se negara. Lyra sabía bien que su hermanita podría encapricharse de dejarla seguir con su actitud de niña de papi, y sinceramente ya estaba bastante estresada con tener que controlar la situación. Si ninguna de sus otras hermanas había hecho o dicho algo, fue porque los fulminó con su mirada antes que entraran en el juego. Bien, disculpa las molestias, pero quisiera que nos dejaras pasar a tu hogar y que por favor llames tus padres. El tema que vamos a tratar es muy delicado. Sé que para ti esto debe ser raro, pero es muy serio lo que vamos a hablar, y no podemos hacerlo bien si no están ellos presentes. A Lori todo le sabía mal. La última vez que vio a esa muchacha no se llevó una buena impresión, y no terminaba de pensar si aceptar su propuesta. Meter a tantos desconocidos a su hogar de por sí se escuchaba mal. No podía creer que estas personas eran ladrones, no le daba ninguna vibra que fuera así. ¿Y si mejor nos quedamos aquí hasta que lleguen los adultos?, habló Lyle. ¿Qué?, preguntaban Lyra y Lori. Está claro que no confías en nosotros. Podemos esperar aquí hasta que vengan tus padres. No nos moveremos de este lugar si eso te da la confianza que necesitas. Por un momento la violinista pensó que su hermanito había sido muy apresurado a proponer eso en vez de esperar, pero para su alivio obtuvo una respuesta positiva. Quédense aquí entonces, cuando mis padres lleguen hablaremos. La golfista quiso amenazarlos por si esto era una broma. Llamaría a los padres de todos y los acusaría sin piedad. Pero, no lo creyó. Una de esas desconocidas era capaz de teletransportarse como los héroes que veía su hermano. Eso le decía algo, todos ellos podrían ser muchas cosas, pero una broma no. ¿Segura de que es buena idea? Sis, no sabemos quiénes son, aclaraba una desconfiada Luna. Aunque seguía mirando a escondidas a esa chica que habló directamente con Lori. La confianza es una calle de dos vías, jajaja, ¿entienden?
Las caras tanto de Lori y Luna como la de sus demás hermanos, hicieron ver a la comediante que no estaba precisamente en el mejor escenario para una payasada. Aunque rápidamente Luan cambió su expresión a una mucho más centrada. Pero en serio. No es como si tuviéramos muchas opciones, Luna, realmente parecen tener algo que decirnos, y no creo que vayan a aceptar un no como respuesta. En todo caso, preferible es dejar que nuestros padres se encarguen de todo, eso, y que no quiero saber si todos ellos tienen poderes como la pequeña de anoche. La castaña se interesó en algo. La persona que en estos momentos tenía esa niña de la noche pasada, le era muy familiar, quizás estaba exagerando. Uno podría ponerse nervioso, porque justamente veía un parecido, más allá que Lori y esa chica que se veía mayor fueran rubias, notaba algunas cosas que le levantaron las alarmas. No era tonta, ya tenían muchas cosas que tocar, dejaría esa similitud para otro momento. -0, todos los hijos Loud se encontraban en su casa. La hermana con mayor edad mandó a Luna, Luan y Lenia que vigilen por la ventana si los futuros invitados se iban. Siendo esto último algo fantasioso, pues nunca daban pista a retirarse. Es más, la rockera daba fe de la ansiedad de los invitados para poder entrar a su hogar. De nuevo, la visión de Luna se fue a la castaña. Era tanto su sentimiento de extrañeza con ella que sentía una profunda sensación de melancolía. Estaba segura, esa joven le daba la impresión de haberla visto anteriormente. Su estilo de ropa también se le hacía muy particular. Algo muy opuesto a su forma de ser. O al menos a la que mostraba. Ese aspecto era el de una universitaria de filosofía con una camiseta corta, chaqueta y jeans. Avergonzada admitió haber visto de más el ombligo de esa dama. Sintió más culpa por ver luego la cruz que portaba. Si sus padres supieran eso la castigarían, no por haber visto atractiva a una mujer, sino por ver con esos ojos a una devota del Señor. Sin duda esa chica de larga cabellera castaña la hacía meditar bastante. Aunque aquel niño con el que hablaba la protagónica de su atención también era de su interés. Se parece a Lincoln, susurró muy suave e imperceptiblemente. -0, era cierto que la cantante era muy curiosa con los invitados, pero no era la única. En particular el que más afectado se encontraba era el joven de cabello blanco. Esto era notable en su vista a través de la ventana. Está bien, pensó con alivio fuera de contexto. Cuando por fin había logrado salir de su estupor, pudo ver con alegría a la pequeña, que lo visitó en la noche y se encontraba a salvo. Una buena parte de su incomodidad en la mañana era por el bienestar de esa criatura. Su corazón latió tranquilo al verla en perfecto estado. No entendía el motivo de que sus pensamientos no eran otros que no sea admirar con ternura a aquella bebé. No lo había notado, pero esa niña se le hacía un poco parecida a Lisa, su cabello castaño era más claro pero el parentesco era notable. Un poco intrigado observó los aretes de tamaño anormal en esa chiquilla. Esto lo preocupó, esa pequeña fácilmente era más joven que Lily. Jamás pensaría en ponerle esa joyería a su última hermanita. Hubiera seguido observando encantado a aquella joven vida, de no ser porque precisamente esa niña le devolvió la mirada. Al chocarse los ojos azules contra los verdes, vio con alegría como una sonrisa se le dibujaba luego de que la pequeñita se quitara el chupón. «Qué tierna», dijo con voz baja. Lincoln no recordaba cuándo fue la última vez que se sintió tan cautivado. Más bien, alguna vez estuvo así por alguien. Sus memorias lo llevaban a recordar los nombres de sus hermanas menores. Pero ninguna, ni siquiera la más pequeña podía igualar el apretón en su corazón que esa bolita de amor le daba. Su espíritu fue completamente dominado cuando esa chiquita comenzó a aplaudir mientras reía con los ojos cerrados. Pareciera que la niña buscaba matarlo de ternura, cada pequeño gesto de la pequeña hacía que su cuerpo se sintiera una fuerte corriente de electricidad por su espalda. Deseaba tanto poder volver a cargar y jugar con ella, de no ser porque alguien le tapó su visión. Blanco, su cabello era blanco como el suyo, pero su atuendo se acercaba más al estilo de Lucky. Rápido iba a esquivar la mirada, de no ser porque esa jovencita le plantó una mirada cómplice. Una mirada teñida de un rubor efímero. Lincoln podría jurar que en toda su vida ninguna chica le había tirado ese tipo de gestos.
A pesar de sentirse halagado, decidió que lo mejor era desviar su mirada. -0, uno podría encontrar en algo como el amor su más profunda inspiración. El sentimiento cálido que nace cuando encontramos algo que nos genera esa chispa de vida. Puede ser un amigo, un hermano o hermana, y más popularmente, una pareja. Pero el sentimiento del amor es mucho más que eso, pues tanto como puede ser complejo, simplemente en otras ocasiones solo aparece sin mucha lógica. Lenny Lowell nació con una belleza incomparable, siempre fue la más hermosa de sus hermanas, era su bendición genética. Pero su corazón era incluso más sublime. Desde que tiene uso de razón, desde la más tierna infancia, ella era un rayo de sol. Le nacía ser amable con todos. Aunque bastante ingenua y distraída, su disposición para mostrar amor a los demás era encantadora. Y es precisamente por aquello, que ahora mismo se encontraba llevando una jarra de limonada a sus visitantes. Hola. Los vi muy sedientos. Disculpen que solo les pueda traer esto, explicaba la muchacha riendo con un poco nerviosismo al hablar. Los invitados por otra parte se mantenían callados al notar su presencia. Oh. ¿No les gusta la limonada? Podría traerles algo de jugo naranja. Pero no sé si aún nos quede, ¿me podrían esperar por favor? Antes que se fuera fue tomada del brazo por una de las muchachas, la cual le hizo abrir un poco más los ojos. Su apariencia robusta se le hizo tierna. Estaba llenita, pero tenía una cara tan simpática que se le hizo difícil a Lenny no derretirse de admiración. ¿Tú si quieres un vaso?, preguntaba la modista sonriente. La respuesta que recibió fue una basada en movimientos de manos, esto dejó extrañada por un momento a Lenny. Por detrás de la joven llenita, un muchacho quería hablar con timidez. Sin embargo, el jovencito no pudo decir nada, pues la chica de lentes de sol habló. ¿Eres muda? No te preocupes. Puedo entenderte y sí, puedes ayudarme a repartir. La linda rubia de vestido verde y figura delicada resplandecía en amor. Yo también desearía ayudar. Se unía aquel chico que antes quiso entrar a la conversación. Su llegada fue recibida por nuevamente los ojos amables de Lenny, que delicadamente movía la cabeza agradecida. Gracias, qué buen estilo tienes, ¿verano o no?, preguntó la adolescente con curiosidad. Sí, pero lo uso casi siempre, tartamudeaba el jovencito. Wow. ¿Es eso por lo que llevas una camisa manga larga como cinturón, no? Así cuando haga frío puedes ponértelo, ¿verdad? Pues, Lily fue sacudido de la cabeza por una soberana palmada amistosa cortesía de Lenny, el cual se apoyó en el hombro de su hermano. Con los brazos cruzados el joven castaño respondió por Lily. Lo usaba todo el tiempo, pero lo cambió porque según él, ya no estaba a la moda, explicaba Lenny riendo. Tu pequeño maldito. Furioso agarró de la camisa al rockero que seguía riendo. Le encantaba saber que su hermano se encontraba algo enojado. Disculpa a mis hermanos. Hablaba esta vez Lyra mientras calmaba a los dos chicos con un golpe al estilo karate. Déjame ayudar a mí también, jovialmente proponía la religiosa. Está bien, por cierto, tu chaqueta es estupenda. Combina bien con tus pantalones y cabello. Le decía con halagos mientras pasaba la bandeja con la limonada y vasos a Lyra. Ante el cumplido a aquella muchacha le sonrió Lenny, era un reflejo distinto a la conducta con Lori que mantuvo antes. Las bebidas en los vasos fueron servidas. Muchos de los desconocidos mostraban interés en hablar con la modista. Ella, fiel a su forma de ser, empezó a escucharlos. La chica de frenos, que le recordaba un poco a su hermana Luan, le dijo una pequeña broma cuando le llenó su vaso, el cual fue simple y la hizo reír. La que tenía cabello blanco le preguntó si le gustaban los conejos, y cuando dijo que sí, ella respondió: te van a gustar más hoy, ganándose esa niña gótica un golpe de parte de Lyra, así como lo hizo con sus dos hermanos. Por otro lado, no pudo evitar sentir mucha curiosidad por la que era idéntica a Lynn. Aunque esta fue rápidamente apartada por Liena. Hubiera pensado que no querían que hablara con ella, de no ser porque la muchacha con el collar de cruz le dijo que era porque la rubia rellenita la necesitaba en esos momentos. Oh, claro. Casi se me olvida.
expresó repentinamente Lenny, dejando confundida a Lyra, quien no comprendía ese arrebato. No estuvo bien que golpearas a mi hermanito anoche, habló con una pizca de reproche. La modista se plantaba como un adolescente a la cual le dañaron una de sus pertenencias. Yo lo siento. Disculpa, en verdad no sabía qué hacer y tu hermano me estaba alcanzado. Así que hice lo primero que se me ocurrió. Algo avergonzada la joven con pecas se defendía. De todas formas, no estuvo bien. Por favor, discúlpate con mi hermano, él solo creía que te robabas a esa niña, no merecía que lo agredieras. Era particular, las mejillas de Lyra se sonrojaron. Eran contadas las veces que fue regañada por la persona en su delante. Su madre modista no necesariamente era completamente blanda. Recordó con pena, en una ocasión, hirió verbalmente a Lupa cuando ésta apenas empezaba su etapa de rebeldía. Admitía que se sobrepasó, por eso fue reprendida por la única adulta que se encontraba en casa en esos momentos. Estuvo asustada en un momento clave, precisamente cuando la puerta fue abierta por una versión menos apagada de su padre. Había ido llorando a las piernas de su progenitor, el cual fue informado por Lenny de lo ocurrido. Ambos adultos trataron la situación y la mujer se disculpó con Lyra por haber sido muy ruda. Le dio un beso en la mejilla para calmarla. Esas escenas la hicieron dibujar mentalmente una sonrisa. Su mamá, amante de la moda, logró esa noche convencer a las otras esposas de su padre para que por esa ocasión solo los tres juntos fueran a dormir. Amó con cariño infantil ser abrazada por ambos. Esa felicidad le duró desde que la luna apareció hasta que se ocultó. Pero claro, luego al día siguiente, fue caprichosamente apartada por su madre de sangre. Siento en verdad haberlo hecho, no sabía qué hacer, estaba desesperada, prometo disculparme cuando diga lo que tenga que decir junto a mis hermanos. Se sinceró la castaña pecosa a la vez que sujetaba su brazo apenada con la mirada baja. Eso está bien. Muchas gracias por ser tan comprensiva. No te confundas, no te odio ni nada, me alegra bastante que seas tan madura. A mí me cuesta mucho serlo, normalmente es Lori quien hace esto. La reacción tan brillante del adolescente dejó sudando nerviosamente a la religiosa. Debía recordar que la inocencia de su madre modista era algo presente desde muy joven según las historias de su mamá sanguínea. La joven con la que hablé hace un rato era Lori, ¿no? Preguntaba torpemente la violinista. Exacto. Siento mucho por la confusión que generamos, es obvio que tu hermanita no puede ser hija de mis hermanos. Eso está mal. Además, Lori ya tiene un novio. Todos los nacientes del pecado dieron un trago amargo. Las mayores evitaron que Lucky, Lizzie y Lemmy dijeran algo. Era evidentemente incómodo tener que mirar a otro lado, o en casos como Lupa, sonreír maliciosamente. Las anécdotas contadas por sus progenitores, les enseñó cómo era la vida de la familia Loud en el pasado. Así que ese conocimiento no les era ajeno, menos Lizzie que no entendía quién era ese novio de su mamá Lori. Además Lincoln es muy joven, ¿cuántos años se llevan? Creo que eran 7, jajaja, sería muy extraño que mi hermana se interese por un niño. Pero por favor, no le vayan a decir a mi hermanito que lo llame niño, se puede molestar. La incomodidad se hubiera transformado en una rechinante leía, queriendo defender a capa y espada que su padre niño no era perfecto para cualquier mujer, pero la alfa del grupo fue más rápida y práctica. Jejeje, disculpa, ¿no quisieras aconsejarme un poco sobre mi atuendo? A veces pienso que debería usar ropa más formal, ¿podrías ayudarme por favor? Distraía de forma simpática la religiosa, no deseaba que sus hermanos abrieran la boca antes de tiempo. Oh claro. ¿Qué dudas tienes exactamente? Un alivio mutuo se hizo sentir de los que se encontraban preocupados. Recordaban incómodos las opiniones que recibieron cuando la relación de su padre con sus hermanas se hizo de público conocimiento. Luan agradeció no haber estado hace no mucho en clases. Algunos lo tomaron de mejor forma. Lyle, por ejemplo, recuperó rápidamente su imagen, no solo porque era popular con las chicas, sino porque era el favorito de sus maestros, por ser un alumno aplicado y educado. Lemmy se metió en peleas con bravucones que se sobrepasaron al hablar de su madre y familia en general. Eventos en los que su hermano afeminado tuvo que ayudarlo como siempre lo hacía.
Las más pequeñas como Leia y Lizzie por suerte estaban más protegidas por los adultos y maestros. Aún así, los pocos canallas que las molestaban y en especial, molestaban a Lizzie, tenían destinos poco agraciados. Libby por otro lado, lo pasó tan mal que prefirió no abrir el tema, prefirió enterrarlo. -0, los señores Loud volvían temprano a su hogar con poco deseo, la llamada repentina de sus hijos no los puso de malas, su situación era más que todo de preocupación. Lori había sido clara al explicar la situación, grande fue su interés cuando la mayor mencionó que algunos niños entre los desconocidos se parecían a sus hermanas. Aquella golfista explicó incómoda que una de las muchachas mayores era idéntica a ella. Eran demasiadas cosas como para tratar de entenderlas. Por lo que Rita le ordenó a Lori que se limitara a esperar. Querida, ¿qué crees que esté ocurriendo ahora? La visión del padre Loud no mostraba enfado, solo angustia y cansancio. Ser el progenitor de tantos niños lo tenía en un constante tornado de problemas, a veces se preguntaba si era normal, porque juraba que existían familias iguales o más grandes en su país que eran más tranquilas. O al menos eso creía, las redes sociales no eran un terreno recurrente para él. Bueno cariño, yo, no sé, ¿no tienes algún familiar con hijos parecidos a los nuestros? Preguntaba Rita que intentaba buscarle lógica al asunto. Los de mi árbol genealógico en su mayoría son castaños. No recuerdo haber escuchado de algún familiar cercano con hijos recientemente. Explicaba el adulto, realmente deseaba poder acordarse más. Bueno, yo tampoco estoy mejor. Conozco bien mi lado familiar y no tengo parientes que sean idénticos a mis niños como nos dijo Lori, dijo la mujer con tristeza y frustración. No se pudo llegar a nada, tenían pocas pistas. Además, aún tenían sus dudas sobre esa niña especial que los asustó anoche. Ellos estaban acostumbrados a los desastres de Lisa, incluso muchas veces debatían en reducirle su tiempo con la ciencia. No deseaban que su pequeña perdiera aquello que amaba, pero muchos de sus experimentos resultaban peligrosos. Fueron muy compresivos y dejaban pasar las cosas casi inverosímiles que su hija realizaba. En muchas ocasiones se vieron obligados a confiscarle dichos experimentos, aunque eso la enojara. Debían ser precavidos con esta nueva situación en sus vidas. Esperaban fuera algo más tranquilo que estar en un autobús con un criminal, aún no se recuperaban de esa experiencia. -0, Lisa Loud. ¿A dónde demonios mandaste a mi princesa? Era notable la voz irritada de Lola, mientras sujetaba de la camisa a su hermana menor. Era claramente notable la ira en sus palabras. Desde el accidente, la primera en explotar fue la elegante mujer. De no ser porque Luna y Lynn la retenían, la científica hubiera recibido una buena bofetada. No lo sé, se sinceró miserablemente la Loud con lentes. Su corazón le dolía como a todas por perder a sus pequeños. ¿Cómo que no lo sabes? Lisa. Debes tener alguna forma de traerlos. ¿Verdad? Preguntaba una casi derrotada Lori, era increíble que no explotara por la ira, sino que estuviera al borde del desmayo por preocupación. Las palabras se le agotaban, la visión de una de sus queridas hijas, rogándole su ayuda aún la perturbaba. Demonios sis, no sé cómo mierda lo vas a hacer. Pero te juro que, si no traes a mi hija hijo, o más bien si no me devuelves a todos mis hijos, voy a reventarte la maldita cabeza. Luna amenazó mientras daba un fuerte golpe a la pared del laboratorio. Hermana, no es bueno que le hables así, Lisa está tan asustada por su culpa nuestros hijos desaparecieron Lenny. Maldita sea, te has puesto a pensar que quizás estén muertos. Aquel arrebato de ira incluso asustó a Luna. Eso salió de lo más sincero y profundo de su corazón. Ni ella misma deseaba que tuviera razón. Rogaba al cielo estar equivocada. Lamentablemente esa noticia llegó a golpear tanto el corazón de la modista, que casi de inmediato se puso a llorar. Todas empezaron a discutir, esa fatídica idea les tocó una fibra sensible, todo era tan caótico que en cualquier momento se irían a los puños. ¡Bom! Fue el sonido de un puño contra la pared. Sí, casi todos habían perdido el temple. Aquel que se proclamaba como el único hombre de Estados Unidos con 9 esposas y padre de 11 hijos, dio su voz sobre el tema.
mientras que sus damas, que regularmente eran las que mandaban, se mantuvieron calladas. Quiero que me dejen a solas con Lisa. Esperen abajo hasta que termine. Directo y calmado, habló el albino. Lincoln, no vas a... dijo Lori antes de ser interrumpida. No soy tonto para golpearlas. Voy a hablar con Lisa, ustedes están muy alteradas. Ahora, si en verdad quieren que nuestros hijos vuelvan, me dejarán a solas con ella. Pero Lola y Lynn iban a declarar su negación. Olvídenlo, he estado con ustedes por muchos años y las conozco bien. No me gusta para nada el tiempo que estamos perdiendo. Ahora mismo podríamos usarlo para saber dónde se encuentran nuestros hijos. El silencio junto a la mirada aterradoramente calmada de su marido dejaba preocupadas a las mujeres. Lori, siendo la primera esposa de Lincoln, tuvo la suficiente experiencia para reconocer cuando su consorte hablaba en serio. Así que, conociendo a su esposo como lo que era, ordenó con la mirada a sus hermanas para que hicieran caso. No era que alguna de ellas se sintiese sometida, para nada. Era simplemente el trato de confianza mutua que formaron cuando cada una se casó con él. -0, Lincoln, fue el alarido de vergüenza de Lisa cuando se quedaron solos. Ello acompañado con la mirada triste de la científica. Su acompañante solamente se mantuvo cruzado de brazos, para luego comenzar a hablar roncamente. ¿Puedes traerlos? Y si es así, ¿cuánto tiempo te llevaría? Sí, si quiero dar una estimación, primero necesito averiguar dónde están. Dame lo que resta del día para encargarme de todo, por favor. Está bien. Iré abajo a hablar con las chicas para que estén más tranquilas. Alguna de ellas vendrá contigo para decirte que puedes bajar. Yo por otro lado estaré fuera de la mansión por unas horas. Al terminar de explicar eso, el hombre que hasta el momento había evitado ver a su pareja se dio la vuelta y caminó hasta la salida. Y como recordando algo, antes de cruzar la puerta se detuvo para girar la cabeza y mirar intensamente a la científica. Si alguno de ellos no vuelve, Lisa, te pediré el divorcio. -0, las cosas afuera de la casa Loud habían cambiado de ambiente. Ya hace un buen rato Lenny había vuelto a su hogar, por pedido de Lori desde la ventana. El tiempo que fuera a pasar para que los progenitores regresaran a casa se hacía largo. Para evitar que Lulu pudiera tener un percance por el calor, había sido colocada bajo la sombra del árbol que estaba en el patio. Loan, por ser la que tenía la ropa más robusta, acompañó a su hermanita. Los demás miembros solo esperaban, sufriendo por aburrimiento. Lenny en especial era quien más le afectaba, veía por todos lados tratando de entretenerse, no teniendo éxito. El sonido de unos ladridos llamó la atención de todos, en especial del castaño roquero. La mayoría no reconocía a aquel perro, aquellos que sí, casi se les salían lágrimas de felicidad. Liena estaba tan contenta de verlo que sus ojos presenciaban que iba a correr hacia su amigo de la infancia. ¡Qué genial!, dijo Lenny mientras sujetaba despreocupadamente al perro por la panza y lo levantaba. No sabía que nuestro padre tenía que un sabueso, decía Lupa mientras acariciaba con confianza al animal. Ante la insolencia de ambos chicos, la mascota comenzó a ladrar fuertemente mientras intentaba morder a la gótica. Con dificultad el chico pudo controlar al animal, hasta que recibió una patada trasera en el estómago por parte del perro. El canino con manchas negras, al liberarse y tener a Lenny derribado, se lanzó para morderle la pierna, cosa que tuvo éxito. ¡Ah! La fuerza de ese alarido se escuchó por los que estaban en la casa. Extrañados fueron a ver qué ocurría. El castaño por otro lado movía su pierna de un lado al otro, intentando con fuerza quitárselo. Mientras tanto, Lupa disfrutaba el espectáculo con una sonrisa socarrona. «Suéltame ahora mismo, perro pulgoso». Lira y Liena rápido corrieron a salvar a su hermano, mientras que la peli blanca solo se alejaba para no estar en el fuego cruzado. La violinista fue directa al sujetar al perro, intentando jalarlo. Mientras que la rubia sujetaba las mandíbulas del animal para abrirlas. «Suéltalo, Charles», gritaba levemente la religiosa, intentaba con toda su fuerza que el animal dejara a su hermano. La rellenita por fin pudo abrirle la boca al perro, haciendo que Lenny se alejara rápidamente. Aquel canino se apartó de ambas féminas, y se plantó molesto frente a sus posibles víctimas.
La primera en no tenerle miedo fue Liena, que poco a poco y con las palmas abiertas en signo de paz se acercaba al animal. Charles se sentía muy inquieto, no conocía a esta gente de nada, pero la muchacha rubia le daba aires distintos. Las orejas del canino empezaban a bajar de a poco, imitando el comportamiento de Liena. Olfateó precavido la mano de la dama, sintiendo curiosidad. Mientras más la olía más se calmaba, al punto de lo enternecedor. Una leve lamida en la mano se hizo presente. Luego se transformaron en más, haciendo reír en silencio a Liena. ¿Ella lo conoce?, preguntaba Lucky con una sonrisa encantada a Lyle. La escena dejaba al muchacho pensativo. Para responder usó sus manos para explicar mejor a la interrogante. Hace un tiempo, padre me contó relatos sobre un perro que tenía. Según recuerdo su nombre fue Charles. Vivió hasta 1 año antes que Libby naciera. Era su mejor amigo junto a otro par de mascotas que tenían en casa. Nuestro padre aún era muy joven para ese entonces. La explicación inició otra duda, que prontamente la chica dio a conocer. ¿Por qué papi no nos contó nunca eso? Yo jamás lo supe. ¿Cuántos más lo saben? Desconozco la verdad completa. Lyra, Libby, Liena y Loan son quienes saben de esto, pero jamás tuve interés en saber por qué no lo decían. Solamente sé estas cosas porque nuestro padre me lo contó, cuando aún se encargaba más de mi educación. ¿Crees que sea algo malo? ¿Por qué tendría que ocultarlo? Las constantes dudas de su hermana mayor despertaban más la curiosidad del jovencito. Empezó a meditar colocando su mano en su mentón. Era extraño, le resultó curioso que ni siquiera sus madres hablaran del tema. Su mamá sanguínea en particular debería haberles contado sobre ese cachorro antes. Las otras mascotas que tuvieron anteriormente sus padres sí eran de conocimiento familiar. Si Lyle no había hablado nunca hasta este momento sobre aquel perrito, fue porque leyó la mirada de su progenitor, que le daba a entender que guardara la información. Caramba, incluso su madre mecánica que era fan de los animales jamás abrió la boca. Supongo que lo vamos a averiguar. Como te dije, yo no sé más que tú por ahora. Pero seguro tú sí, Liena pensaba el afeminado con una mirada profunda en su hermana de sangre más cercana. Por un momento recordó ciertas pasantías. Era apenas un niño cuando su padre lo llevó a una librería. Liena los acompañó más tarde. Estuvieron leyendo juntos por un largo tiempo. Su hermana evidentemente no causaba problemas a la bibliotecaria. Siempre pensó que Liena era muy amable, un ángel de persona, pero siempre le salían algunas dudas con ella. Era un poco reservada con ciertas cosas, más precisamente con su pasado. ¿Quién sabría las cosas que guardaba? Bueno, sin duda él podría tener una idea, pero no completamente acertada. ¿Están bien? Espero que Charles no le haya causado problemas. La llegada de esa persona fue algo tormentosa, más que nada porque cierta castaña con corbata se escondió cuando apareció. Veo que te llevas muy bien con mi perro, seguro porque se siente muy suavecito, ¿no? Posiblemente ese comentario había sido imprudente, pero Liena era la persona adecuada para no reaccionar mal. Mi hermana es buena con los animales, le gusta la jardinería por lo que suele tratar con perros y gatos en muchas ocasiones, hablaba Lyra mostrando una actitud calmada. Más que nada por necesidad, ninguna de sus madres jóvenes debía tener una mala idea de ella ni de sus hermanos. Fue bueno que los demás miembros de la casa no salieran, pues cuando alzaron la cabeza por la ventana el problema ya estaba culminado. Si Luan había querido conversar fue más interés genuino, pues le picaba la curiosidad. No era que a sus otros parientes no estuvieran interesados, pero Lori había sido muy clara cuando dijo no a todos. Si Lenny y ella habían salido fue porque eran lo suficientemente mayores como para romper un poco esa orden. Aunque claro, no se atreverían a quedarse mucho. Perdona que sea un poco metiche, pero no puedo evitar notar tu parecido con una de mis hermanas, expresaba interés a Luan. Oh, sí, hablas de la que tiene una camisa con un cráneo, ¿verdad? Ya uno sentía la incomodidad interna de Lyra. Luan intentó tranquilizar la situación. Jejeje, calma, no quiero molestarte. Pero en serio tu rostro se parece bastante al de ella. Luan era lo suficientemente perspicaz para encontrar cosas en la gente.
Por ejemplo, esa extraña reacción en la muchacha cuando le mencionaba lo similar que era con Luna. Estaba tentada en hacer preguntas más profundas, pero fue callada por la propia Lyra. ¿Estás tú también molesta por el golpe que le di a tu hermano? Fue algo muy repentino, pero la religiosa había conseguido cambiar los objetivos de Luan. Bueno esa interrogante era curiosa, bastante de hecho. La comediante Lou era apenas unos 4 años mayor que Lincoln, evidentemente lo tuvo que acompañar en varias ocasiones a la primaria. Su pequeño hermanito era un lindo ángel. Durante mucho tiempo no quiso usar pañal, cosa que le resultaba muy tierno de ver. Esa bolita de amor cambió con los años, ya no le pedía tanta atención como antes. Prácticamente Lincoln ya no dependía emocionalmente de sus hermanas mayores. Fueron ellas sus primeras amigas. Lucky no podía contar porque era muy pequeña aún. Luan reconocía que, de todas, ella había sido de las que más le dolió perder el cariño de su único hermano. Pero como toda hermana mayor, tuvo que aceptarlo, eso era lo mejor. Con el tiempo su relación no se marchitó, Lincoln solo maduró y empezó a disfrutar en ayudarlas. No solo a las mayores sino también a las menores que iban llegando. Sí, te pido con sinceridad que por favor no vuelvas a hacer algo similar. Prefiero que estemos en paz, por lo que esperaré que te disculpes con mi hermano más tarde. Entiendo, quiero que sepas que en verdad esa no era mi intención, decía una castaña con la chaqueta púrpura, algo apenada. Pudiste simplemente elegir, no golpearlo, defendió un poco molesta Luan. No pienso justificarme. En ese momento solo pensé que era la mejor opción. ¿La mejor opción para qué? Demandaba una respuesta la cuarta hija Lou. Eso, no puedo decirlo aún, te pediría que por favor esperes hasta que nos permitan entrar a tu casa. Te juro que ahí no me callaré con respecto a ese tema. Ambas chicas seguían viéndose con incertidumbre y hablando por lo bajo. Mientras que atrás una muy decaída Libby se tocaba el brazo. Sentía muchas ganas de hablar, cuando vio a su padre tuvo muchas ganas de lanzarse y hacerle muchas preguntas. Ahora que tenía al frente a una versión joven de su madre, también quería que respondiera a sus dudas. Pero la castaña recordaba siempre, no ser imprudente en estos casos. Ella era una de las mayores, su deber era solo asegurarse que ninguno de sus hermanos menores rompiera el voto de silencio que Lyra impuso. Se preguntaba a veces si para su hermana violinista era igual, quizás ella era una molestia también. ¿Qué le podía asegurar que no era igual de molesta que tratar con sus otros hermanos? Maldición. Incluso Lee le podría tomar su puesto si se lo proponía. ¿Te encuentras bien?, preguntó Lemmy notando el aura de Libby. ¿Sí? Estoy bien. Ja ja ja. ¿Qué ocurre? ¿Charles te pegó alguna pulga? La pregunta fue tan falsa que hasta el atolondrado castaño pudo darse cuenta. Luces como lupa cuando no tiene su sombra negra en los ojos. Oye, estamos con nuestros padres jóvenes, eso es genial. ¿Por qué estás tan triste? A veces Libby envidiaba esa despreocupación de su hermanito. Sí, era un tonto mocoso, pero era un mocoso feliz. Se preguntaba si Lemmy comprendía la real magnitud de todo, no era un completo niñito, él sabía sus orígenes. No entendía por qué lucía tan fresco. La conversación hubiera seguido, de no ser porque Lupa metió un golpe en la cabeza a Lemmy por boca floja. Se quedó sola apartada de los demás, prontamente también se dio cuenta que su madre rejuvenecida tampoco estaba. Mamá, papá, incluso aquí ustedes lucen con mucha vida. ¿Por qué entonces no me parezco a ustedes? ¿Qué tienen que yo no posea? Mami, eres tan similar a mí, el cabello, la piel, aún así luces tan genial, y eres capaz de plantarle cara a mi hermana Patty, no sé qué tanto realmente te conozca. Todas mis madres me dijeron que eras un niño inigualable, pero tú decías que sentías que no eras especial. Tal vez si hablo contigo ahora puedas entenderme, quizás tú entiendas lo que se siente ser -0. Solo pasaron unos minutos cuando por fin el medio de transporte familiar llegó. Del mismo salieron 2 personas. El hombre anteriormente había logrado ver a los invitados, y casi se le fue el alma cuando notó a 2 en particular.
El pequeño castaño con la banda en la cabeza era muy parecido a su hijo, aunque notaba que era más bajo que su retoño. Por otro lado, la segunda persona fue una chica de cabellera castaña clara, era prácticamente igual a su pequeña Lynn Jr., aunque le daba auras muy positivas. Pero no del tipo de su pequeña deportista, esa niña le daba un aura de amabilidad que lo hacía compararla con su querida Lenny. Mientras que por el lado de la madre Lowell, apuntó su atención en dos rubias. La primera era la que lucía más grande que todos los otros desconocidos, era muy similar a Lori. Verla le dio un recuerdo chistoso de cómo su hija se deprimía cuando su novio estaba molesto, con esa apariencia desalineada y temerosa. La otra era una aparente niña con uniforme, que por alguna razón le hizo tener ligeros escalofríos. Lo raro era que esa pequeña no la miraba con malicia, sino con expectación, pero podía sentir que ese delicado rostro también era muy malicioso. Si Rita tuviera que dar una explicación, diría que esa chiquilla era como una puerta que daba a un bosque en caos constante. Pero bueno, no era como si los otros presentes tampoco llamaran su atención, pero debía volver a sus cabales porque su marido ya parecía estar en un viaje sin retorno. Lynn llamó mientras agitaba el hombro de su esposo. ¿Eh? Lo siento cariño, me perdí. Jeje. Aquella respuesta que el hombre dio hizo resoplar a la mujer. Seguramente le daría una mirada de ponte atento si no fuera porque una pequeña voz la llamó. Buenos días, señora y señor. Hablaba una leía muy educada con las manos abajo y juntas, como imitado a un camero profesional. A la Rita le hubiera dado un susto, si no fuera porque ya estaba con las defensas activadas. Solamente se sintió incómoda, pero desapareció cuando el resto de los extraños se acercaron. Antes que hablara una castaña de cabello largo y con chaqueta morada, la cual alejó a la niña de rosa, para ahora ser ella quien tome la palabra. Lo siento mucho por haberlos sacado de sus trabajos, también pido perdón por el escenario de anoche. Realmente les suplicó perdón por la mala imagen que en especial di yo. Se disculpaba Lyra a la vez que agachaba la cabeza. Oh, entiendo. ¿Podrías decirme tu nombre, querida? La madre Lowell ya sabía el motivo del por qué los llamaron, por lo que prefirió averiguar más información. Mi nombre es Lyra, por lo delicado del tema mi apellido junto al de mis demás hermanos aquí presentes, debe ser contado dentro de su vivienda. Nuevamente pido disculpas por las molestias, pero es importante que sus hijos también escuchen lo que tenemos que decir. En su tono se escuchaba una real seriedad, tanto que Rita entendió que si esta niña la estaba engañando, entonces era muy idiota para arriesgarse a ponerla tan centrada. Bien, querida, tú y tus hermanos pueden pasar, ¿verdad, Lynn? Preguntaba la mujer que esperaba la aprobación de su esposo. Oh, claro. Pasen. Por mí no hay problema. El padre Lowell se escuchaba tembloroso, sus apenas notables cejas irregulares daban a entender que las cosas podrían ponerse incómodas. Durante todo el camino, la mayor de los hijos de origen lúgubre se encargó de que sus hermanos no abrieran la boca hasta ella lo aprobara. Tampoco era como si se encontrara del todo calmada, estaba llena de inseguridades. Había vuelto a pensar en lo tormentoso que sería ver a su madre sanguínea, aquel dato la hizo oscurecer la mirada mientras en su mente soltó un carajo. El resto de los chicos estaban emocionados, pero en especial había 3 personas que estaban con el pulso más alto. O más bien, eran 4. Menos 0, su llegada fue recibida con un ambiente incómodo. Lincoln bajó las escaleras cuando más de la mitad de los extraños llegaron. Vio a sus hermanas igual de expectantes, curiosas, nerviosas e imposibles de leer completamente porque siempre pensó que él no podía saber lo que pensaban todo el tiempo. Años viviendo con ellas, nació y fue criado en parte por Lori, Lenny, Luna y Luan, Lynn no podía contar por la poca diferencia de edad. Supo entonces que él igualmente metió mano en la educación de sus hermanas menores. Tampoco podía saber lo que ellas pensaban todo el tiempo. Tuvo la duda si acaso el resto de las mayores pensaban igual, pero eso lo averiguaría posteriormente. Ahora plantaba su mirada en los invitados, los juzgaba ahora de forma más analítica. Comenzó evidentemente con la que lo dejó con medio insomnio, la bebé. Le pareció que estaba bien.
Fue un alivio para él, aunque seguía teniendo la necesidad de tenerla en sus manos, sentía que ella debía estar con él de alguna forma. Ahora plantó su mirada en la segunda persona que le causó más interés, no pudo evitar recordar el dolor que le causó a su cuerpo. Aún sentía ese golpe a su estómago y solo pudo decir que no tenía precisamente buenas expectativas con ella de momento. Luego dirigió su vista a la muchacha de pelo blanco, era raro ver a alguien con su mismo tinte de pelo, aunque rápidamente dejó de verla cuando ésta le dio una mirada cómplice y un guiño de ojo. Ahora plantó su vista en otro que le llamó su interés, y se trataba de un muchachito con aspecto medio callejero. Eso le dio un poco de escalofríos, pero se fueron rápido cuando vio que era más bajo en estatura que él, además de tener una cara infantil. Decidió centrarse ahora en la chiquita que lo llamó Patty, esa niña le generaba un miedo profundo, de volver a ser llamado así en frente de sus padres, se ganaría muchos problemas. Eso sí, rápidamente pensó en lo brutalmente espantoso que sería que dijera que Lori era su madre. Y ahora dio su visión a otra persona, precisamente a una niña de pecas con cabello rubio, su aspecto le decía que de todas ella era la más fina, casi río por compararla con Lola. Decía que si su hermanita tuviera una hija se luciría exactamente así. Luego vio a una castaña que era prácticamente una versión alterada de su hermana Lynn, aunque la diferencia que notó más rápido era su altura. Siguió analizando y su atención se fue a otra chica, otra muy similar a una de sus hermanas, solo que esta en opinión de Lincoln le daba aires distintos, no sentía la misma esencia con la hermana con la que la comparaba, aunque esos dientes sí lo dejaban intrigado. Ahora con el último chico en ese grupo, se topaba con uno bastante peculiar. Primeramente, tuvo que darse cuenta de que precisamente era un varón, pues el aspecto que mostraba era afeminado. No tenía muchas opiniones más que le resultaba un poco genial su estilo de ropa. Luego vio las últimas que quedaban, la primera era una rubia muy parecida a Lori solo que más desalineada, y que por alguna razón cuando la vio esta, se ocultó detrás de la siguiente chica que analizó. El aspecto de esa joven era robusta, pero gentil, le parecía hasta cierto punto muy tierna. Niños, quiero que todos vayan ahora mismo a la sala por un momento. Le pasó por la cabeza al señor Lowell que sería mejor la mesa del comedor, pero rápidamente recordó la falta de sillas y tamaño. Al menos podrían tener a los extraños al frente de la televisión, lo cual era un poco más práctico. ¿Vamos a caber?, preguntaba Lola con algo de soberbia, cuando hacía eso significaba que necesitaba imponer. Claro que sí, princesa, solo hay que ponerlos en lados distintos, explicaba el patriarca Lowell. Le aseguro que no tendremos problemas. De hecho, sería adecuado que estén sentados para lo que diremos, expresó su punto Lyra. Guardas misterios muy misterios, jajaja, ¿entienden? Soltaba su gracia Luan, misma que fue brutalmente recibida con desaprobación. Las únicas en reírse fueron Lizzie y Lyra. La primera porque era una niña, y la segunda porque no quería dar malas impresiones. Eres muy chistosa, mamá Luan, tiró muy alegre la pequeña rubia. Lizzie, dijo alarmada la violinista que amonestó a su hermanita, haciéndola gemir de miedo por un momento. Tampoco es como si fuera complicado de ver, la que es. Silencio. Aunque sí se cayó, Lupa sonrió por lo bajo. La situación alteró bastante el ambiente, los padres ya estaban enterados de los curiosos comentarios de esa niñita. No estaban seguros si esa pequeña tenía algún problema mental, o era una mitómana. Fue precisamente eso lo que les calmó cuando tomaron la noticia que Lincoln podría ser su padre. Aunque claro, se les hacía raro todo y no podían confirmar nada por aquellas chicas que se hacían similares a sus hijas. En particular, Rita sentía bastante pena por aquella criatura, quizás en verdad su cabecita no le funcionaba bien. Estoy confundida, ¿no eran Lincoln ni Lori tus papás? Y hablando de cabezas huecas, Lenny pecó de impertinente por no aguantarse su curiosidad. Obviamente está mintiendo, y yo creo que deberías controlar mejor a tu hermanita, acusó con el dedo Lynn, recibiendo en respuesta una vena marcada por parte de la religiosa. Si la deportista primigenia pudiera, escucharía el choque constante de los dientes de su acusada. Lynn Jr. Te vas a callar hasta que yo lo diga.
Enfurecida, la mujer del hogar expresó su rabia en una orden clara. Su hija, aun con lo explosiva que podía ser, no era tonta para no darse cuenta de su posición. Sugiero que continuemos con su plan, señor Loud. Educadamente y conteniendo su irritación, Lyra habló. Ciertamente sabía que, en estos casos, era mejor actuar complaciente. Oh. ¿Conoces mi apellido? Debería el padre haber ignorado eso, pero verdaderamente le llamó la atención ese dato que expuso la jovencita. Es parte de lo que yo y mis hermanos tenemos que hablar. Lo voy a explicar todo, pero es mejor hacerlo como usted lo pidió. Lin padre era un hombre de carácter amable, divertido y algo extrovertido. Por lo que recibir tanto respeto por alguien que se escuchaba genuinamente cortés, le dio unas buenas primeras impresiones. ¿Sí? Vamos, es por aquí. Guiaba el hombre Loud a sus invitados, siendo seguidos por la manada Loud. Lincoln, mientras iba a su destino, pudo sentir la mirada rápida de aquella rubia alta, que luego se fue tan veloz como la notó. Esto va a ser duro, pensó mientras disimuladamente miraba a la pequeña castañita que tanto le hacía bailar el corazón. -0, los miembros estaban en sus lugares. En el sillón principal se ubicaron 5 integrantes conformados por 4 chicas y un varón. Lincoln, Lenny, Lynn, Lola y Lori. Mientras que por detrás del mueble estaban Luna, Luan, y a los costados se encontraban Lisa, Luke y Lana. Por otro lado, el hombre de la casa cargaba a la pequeña Lily. Mientras que, protegiendo su espalda, estaba su esposa mostrándose imponente. Por su parte, los nacidos de la calamidad estaban de pie, cubriendo por completo la televisión y parte de la ventana. Con paso firme la violinista empezó a representar a sus hermanos. La voz se le iba, sus manos temblaban y casi sintió el deseo de vomitar. Tantas cosas iban a ocurrir y ella solamente rogaba a Dios un milagro. Milagro que se manifestó en recuerdos alegres los cuales alimentaron su valor. Su espíritu, tal como una bestia, le permitió comenzar a decir una simple frase: mi nombre es Lyra, tengo 17 años y los de aquí atrás son mis hermanos, como lo dije antes. Con pena, pero con decisión, miró al peliblanco en su delante, regalándole una mirada contemplativa. Siento mucho mi actuar contigo, estoy segura de que solo querías proteger a mi hermanita. Debes estar muy confundido y no voy a mentirte, lo que te voy a decir a ti y a tu familia aquí presente es muy pesado, lo único que pido es comprensión. Todos estaban confusos, Lynn estaba impaciente y quería decir que soltara todo, pero su reprimenda anterior la hizo callar. Viendo la situación, esta vez Rita tomaría la palabra, su esposo ya estaba muy perdido para decir algo. ¿Qué quieres decirnos exactamente? Nos has estado diciendo que tienes algo que decir, pero no nos has dicho nada. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué tu hermana apareció en la habitación de mi hijo? Pues verá, señora, es que no somos de este mundo, venimos del futuro. La revelación fue muy directa, porque ni bien la respuesta fue procesada, Lyra tomó de nuevo la palabra. Esta vez poniéndose más en un tono de exigir atención, pero sin ser impertinente. Más precisamente, si la memoria no me falla, pertenecemos a un tiempo de aquí a 25 años. Y somos parientes, mi apellido es Loud como el de ustedes. Es por eso también que algunas de mis hermanas se parecen bastante a sus hijas, señores Loud. Wow. Para ahí. ¿Ustedes son qué exactamente entonces? Preguntó Lynn, que ahora sí no le tenía miedo a nada. Su visión se fue varias veces a aquella muchacha tan similar a ella. No era precisamente tonta para no pensar en el escenario más obvio. Y es que ciertamente las miradas de todos daban a entender que empezaban a hacer cálculos. Lori con total desconcierto miró a Lincoln, para luego mirar a la rubia pequeña y a la despeinada, entendiendo que, tú quieres decir entonces, somos hijas de todas ustedes, pero nuestro padre está aquí, y se la apuntaba con el dedo al albino. Fue ojo de atención de todos los presentes. Lori seguía congelada, mientras que las hermanas solo estaban muy sacadas de onda. Por otro lado, a los padres se les empezaba a subir el pulso, mientras una ofendida Luan habló. Creí decir que no queríamos problemas, ¿reuniste a mi familia solo para decir esa mala broma? El enojo iba creciendo. Pero fue cortado de raíz por la siguiente acción de Lyra.
La violinista fue hacia atrás y tomó a Libby, que incómoda fue puesta en su delante mientras la sujetaba de los hombros. Todo esto hizo que los presentes, que seguían mirando a Lincoln, ahora vieran a la jovencita. Ella se llama Libby, es tu hija y su padre es quien tú supones. No quiero insultar a tu inteligencia para que no notes el parecido obvio que tienes con ella, eso no es. Otra vez la bromista fue silenciada, esta vez porque Lyra cambió de invitada y tomó a la Guillem, y los cuales estaban algo agitados por la actitud algo agresiva de su hermana mayor. Ellos son mis hermanos y como puedes darte cuenta son iguales a dos de los tuyos, pero si incluso no les parece suficiente entonces, poniendo a sus objetos de prueba en su lugar, la adolescente se jaló unos trozos de cabello con un poco de dolor. Era increíble cómo luego de eso con total naturalidad, fue hacia la pequeña de lentes y le dio en su mano aquellos cabellos. La científica nunca había estado tan en shock, pues que no dio ninguno de sus comentarios inteligentes, aun cuando la situación se prestaba fácilmente para aquello. Sabemos que eres muy inteligente, Lisa, tanto como para jugar con químicos y con ellos hacer maravillas, o incluso dar clases a maestros de universidades y trabajar para el gobierno. Si puedes demostrar que mi alma no es del de tu hermano, y de tú, algo despectiva observó a Luna, para luego apuntarle con el dedo y tomar un tono de voz más frío, pero claro. Otra hermana, entonces nos iremos de inmediato, y tienes mi permiso para pedirles muestras de Adna a mis otros hermanos. Su accionar había sido todo, menos lento. No es que Lyra fuera directa todo el tiempo, pero sabía bien lo tardado que sería que les creyeran. Lisa en toda su capacidad intelectual había tardado varios segundos en contestar, para luego toser y mirar críticamente a la castaña. Buscando una pizca de mentira, porque incluso ella no podía dar fe de lo que escuchaba. Aceptaré tu pedido repentino. Necesito un momento para realizarlo, así que no vayan a moverse de este espacio perteneciente a mi vivienda, explicó con su tono monótono. Espera. ¿En serio estás tomando en cuenta lo que dice? Exclamaba la hija deportista con el número 1 en el pecho. Parte de ella consideraba todo esto una tontería, estaba más ofendida que otra cosa y contaba los minutos para votar a esta gente. Niñas, ante la falta de autoridad masculina, Rita habló y con su mirada casi apagaba el alma de la violinista. Cada miembro se encontraba en su mundo, por lo que no pudieron prestarle toda la atención que era requerida. Aún así, la adulta volteó su visión hacia su pequeña y afirmó con su cabeza. Ve a hacer eso, Lisa. Lo que digas. La pequeña de lente supo que debía ser corta, para no ganarse una amonestación y quedar en vergüenza. Los pasos de la niña se hicieron más apagados con cada instante, la madera simplemente al dejar de oírse dio paso a un espectáculo. Uno muy dramático, pues los ojos de todos nuevamente se centraron en Lincoln. Lori casi sentía que se mareaba al imaginarse a ella misma revolcándose con su hermano. Aquello le fue tan nauseabundo que le dio ganas de vomitar. Era simplemente aberrante, ella solo amaba a Bobby de esa forma y ni con él aún había hecho eso. El muchachito hubiera dicho algo, de no ser por la inocente voz de una pequeña rubia. Yo soy Lizzie Patty. Se presentaba la susodicha mientras sin darle opción de responder, abrazaría la rodilla de su aún mudo padre. Lizzie. Llamó la atención Lyra, que alejaba a la chiquilla del chico, el cual al verla y volvía a su estado demonia. Lo siento mucho, ella a veces es un poco imprudente, se disculpaba Lyra que por respeto dio una mirada arrepentida a Lincoln. ¿Y cuál de ustedes es el mío? Una particular y calmada Lenny preguntaba a la vez que se paraba y miraba inocentemente al grupo de nuevos conocidos. Rita y Lynn padre tuvieron que ahogar un grito por la poca conciencia de su hija. Te lo diremos cuando tu hermana baje, se explicaba Lyra mientras trataba de calmar cualquier indicio de que la modista fuera a explotar con su típica vibra. Eres tú. Porque si es así no te pareces mucho a mí. ¿Eh? Mencionó Lyra confundida. Es más, diría que serías de Luna. Lenny no dejaba que Lyra se explicara. El hecho que la tomara de las mejillas para verla de distintos perfiles no ayudaba en nada al asunto. Hasta que Luna, que fue jalada por el interés, se puso al lado de la rubia. Los ojos de la rockera se llenaron de expectación.
La noche anterior estuvo pensando en ese parecido que había notado en la muchacha de chaqueta, pero ahora lo veía más claro. ¿Eres realmente mi hija? La pregunta dejó dubitativa a Lyra. Sus ojos casi estaban cargados con resentimiento. ¿Qué era entonces aquello? Bueno, posiblemente se expresaría mejor en lo que diría ahora mismo. Sí. La respuesta dejó mirando de un lado al otro a la roquera. Luego fue junto a su hermano. Apenas ese día habían peleado. Si esto era alguna especie de truco de la vida para reconciliarse, entonces sería una mierda muy cruel. Ya estoy aquí. La voz de la científica apagó toda intriga que fuera a ser lanzada. ¿Qué descubriste? La rubia de camisa celeste preguntó eufóricamente mientras levantaba a Lisa por los aires, como si fuera una especie de muñeco. Lori, baja a tu hermana ahora mismo, exigió la matriarca Lowood, consiguiendo que su hija hiciera caso, pero seguirá igual de nerviosa por oír respuestas. ¿Qué obtuviste, hija? Dijo Rita con un tono de voz que ocultaba una ansiedad terrible. No podían esperar una contestación precisamente normal. Esto quedó demostrado cuando de su abrigo sacó un pequeño aparato, parecido a esos que prenden las alarmas de los autos. La niña apuntó con eso a una confundida Lucky, la cual fue envuelta por un rayo verde. Seguido a eso, apuntó a Lincoln e hizo el mismo proceso, para finalizar con Lynn, que trató de esquivar dicho rayo. Luego presionó un botón, el aparato en sus manos y positivo. Una voz robótica salió, dejando confundidos a todos. Pero una confusión falsa, pues, aunque no sabían ni de broma cómo funcionaban muchos de los experimentos de Lisa, oír aquello no era algo sutil. La expresión que se compartió fue desconcierto. Lincoln primeramente comenzaba a temblar, parecía un flan. Seguidamente el joven podía sentir como su sangre se enfriaba. Lori, que hasta el momento tomaba todo como una tontería, empezó a marearse. La garganta se le abría, mientras sus ojos se volvían llorosos. Sintió un profundo asco. La mayor no podía aceptar tal aberración confirmada. Luna perdió su confianza y experimentó debilidad en sus piernas. Los dedos que daban luz a letras hermosas se movían como una olla a hervir. Luan no solo no pudo reír, fue incapaz de soltar un simple sonido. Lynn sintió una dolorosa apuñalada, no a su orgullo, sino a su propia autopercepción. La gran deportista se desconoció e inmóvil se quedó. Las niñas como Lola y Lana solo soltaron una expresión de asco. Lucky, quieta y callada, solo dejó salir sonidos de dientes rechinando. Los padres solamente quedaron incrédulos, no podían creerse lo que escucharon. Rita se veía como una viuda en el entierro de su esposo. Lynn padre parecía conflictuarse entre desesperación y desconcierto. La única que pareció no importarle fue a Lisa. De hecho, se veía más curiosa que incómoda. Hice las respectivas pruebas con la muestra genética del aquí presente. Pero quería sacarme de dudas haciendo una más con este confirmador de paternidad y maternidad. Así que, sí, no mienten. Lisa fue directamente a donde se encontraba la chica con el número 2 y comenzó a verla. No podía dejar de ocultar lo que realmente pensaba con sus ojos muertos. Pero incluso ella no pudo guardarse ciertas inquietudes. Sujeto nacido de mi unidad fraternal Lincoln y Lynn, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Tienes algún problema genético? Lisa Loud deja de... Antes que la voz de la madre pudiera terminar de hablar, el sonido fuerte de los pies chocando contra el suelo de su marido llamó la atención de todos. No hubo ocasión de varios años donde Lynn padre hiciera eso. Fue tal el sonido que creyeron que el suelo se rompió. Si había algo que ese hombre quería romper, no sería algo, sino alguien. Lincoln Marielow. Con brusquedad el hombre se puso de pie. Lincoln, asustado y confundido, lo miraba. Él mismo se ponía de pie como si hubiera recibido una orden. Todos estaban atónitos por el cambio de ambiente. Todo era incómodo antes, pero esto era en todos los significados peligroso. Te eduqué 11 años de mi vida y me sales con esto. Maldito malagradecido, te enseñé a respetar a tus hermanas. A la familia. Papá, yo no hice nada. El niño estaba muriendo de miedo. Todos podían ver cómo sus ojos no paraban de abrir y cerrarse.
Lin Bast. Rita, cállate. Compartiendo sentimientos con sus hijas, la madre Lou no recordaba cuándo fue la última vez que su esposo le habló de esa manera. No era así, su marido jamás se dirigiría así contra su persona. Cada hija, incluso las mayores, se encontraban temerosas. Por el lado de los retoños del muchacho, las cosas no iban mejor. Lizzie y Lulu comenzaron a llorar haciéndole compañía a Lily, que igual lo hacía. Papá, por favor. Lenny intentó tocar a su padre, pero fue empujada y tirada al sillón por el hombre. Este último no paró ahí, pues levantó el puño. Cada persona ahí pudo sentir aquel acto violento antes que pasara. La carne siendo golpeada por alguien de la misma familia, sangre de la propia sangre traicionando esa confianza. La primera agresión hacia uno de sus propios hijos fue hecha. Pero no como lo hubiera imaginado. Porque la que recibió el golpe fue Lucky. -0, en una carrera típica para atletas, vemos a una muchacha llegando luego de limpiarse la frente, limpiando un sudor imaginario. Cuando se sentó en las gradas fue acompañada por la presencia de una mujer muy parecida a ella. Otro récord. Esa es mi niña. Consentía con su tono de voz alegre, mientras acariciaba la cabeza de su castaña risueña. ¿Papi pudo venir, mami? Lucky lanzaba la interrogante mientras meneaba la cabeza inocentemente. Lo siento, mi amor, tu papá está ocupado, dijo Lynn con un resentimiento guardado. De no ser porque su pequeño trofeo estaba con ella, no se hubiera callado sobre su fastidio con Lincoln. ¿Está con otra de mis hermanas?, preguntó mientras miraba suplicante a su madre. Deseaba en serio que ella le dijera eso. Porque si fuera así, lo aceptaría rápidamente como un motivo válido. No, cariño. Lucky, cariño. Mira, ¿recuerdas esa historia que te contaba cuando tenías 5? La de cómo peleaste por un dinero escondido en la casa. Tiernamente, sin maldad, respondió la chiquilla de 10 años. Ah, no. ¿Entonces? De cómo fingí ser tu papá para jugar fútbol americano. ¿Aún puedes acordarte de eso? La cara de la muchachita se iluminó mientras movía los puños de arriba a abajo. Esa anécdota le era muy entretenida a la castañita. Le encantaba ver a su hija tan alegre, por lo que Lynn continuó. Realmente son de esas cosas que me salieron mal. Me lesioné por un buen tiempo y no pude participar en muchos de mis deportes. Creo que mi equipo bajó de liga por toda esa temporada. Aún así, amo ver el pasado y revivir ese momento, porque tu padre me cuidó por esas semanas. Su colorado rostro solo pudo ser superado por el de su retoño, que abrazó a su madre mientras le pedía que le contara más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Ja ja ja, me gustaría decirte que ahí comencé a volver loco a tu tonto padre, pero no. Aún faltaban varios años para que lo nuestro ocurriera. Solamente te digo que, si tu papá fue capaz de hacer todo eso, cuando aún solo éramos hermanos, entonces no dudes que te ama y que debe estar muy deprimido por no estar aquí contigo. Ante esa bonita declaración, la jovencita, lejos de estar solo contenta, explotó en alegría. Tomó de la mano a su madre y la levantó para comenzar a caminar. Lynn estaba intrigada y cuando ya estuvieron llegando a la mitad del camino que las separaba de la salida, ella habló. Mi amor, ¿pasa algo? Vamos a alegrar a papi trayéndole su cereal favorito, son Biebran. La mirada de la adulta se congeló por varios segundos, luego arqueó las cejas y las bajó. Seguidamente, como si aún fuera una adolescente, comenzó a carcajear mientras ponía a su hija en sus hombros. Aunque ella ya era muy grande, no le daba vergüenza que su madre hiciera eso. -0, ouch, soltó Lucky mientras caía al suelo. Su acción logró que Lincoln bajara de su cárcel y hubiera asombrado lo ocurrido. Sin mucho ánimo para seguir en el suelo, la joven se paró y extendió los brazos en modo de defensa a su padre, el cual por inercia se había caído de trasero. Ese acto solo era la apertura, pues tomando la iniciativa de la muchacha, los demás descendientes del agredido se pusieron alrededor de él para cubrirlo. Lyra, Liena y Libby estaban ahora delante. A los lados del chico, Lily y Lemmy lo ayudaban a pararse. Leia se quedaba cerca de Lincoln, el cual era abrazado fuertemente por Lizzie, que lloraba por pensar que su papi estaba herido. Loan, aunque quería ayudar, estaba muy aterrada como para hacer algo, por lo que solamente se quedó cerca de su padre cargando a Lulu.
La que, si estaba que hervía de ira, era Lupa que, sin importarle sus consecuencias, agarró un plato de la mesa y lo golpeó contra la propia mesa. ¿Por qué no tratas de golpearme a mi anciano de mierda? Roncamente amenazaba con un trozo de plato roto al señor Lin, que se puso realmente nervioso. ¿Qué clase de hombre golpea a una mujer? ¿O a su propio hijo? Acusó Lemmy, indignado y a la vez decepcionado. Lin, cálmate, demandó Rita, mientras puso una mano firme en el hombro de su esposo. Rápidamente cayó en cuenta de lo que había hecho. Su cara se llenó de horror cuando notó que, por poco, habría lastimado a su querido hijo. Peor aún, cuando vio a quien golpeó realmente, no pudo evitar sentir que de alguna forma sí lo había hecho. Las hermanas, debido al escándalo, se habían alejado un poco, dejando el espacio que usaron los defensores de su hermano. Todas habían olvidado lo que las llevó a esto y rápidamente quisieron acercarse a ver a Lincoln. Pero fueron detenidas por algo que les rompió el corazón. Papi. No te mueras, papi. Papá. Papi. No te mueras, papi. El rostro de la pequeña estaba lleno de lágrimas, con las mejillas rojas y la nariz irritada. Sus orejas se habían vuelto coloradas también, junto a un tono de voz algo nasal por los mocos, que soltaba solo hacían dolerles más el corazón a los presentes. Lincoln nuevamente sentía aquello que experimentó con la visita de anoche, pero no porque era el mismo sentimiento de calidez. No, esto era algo que dolía. Es más, en estos momentos ni la intensidad era la misma. Poder escuchar cómo aquella niñita le rogaba que no se fuera lo hizo temblar. Pero no lloró, porque su instinto emocional le dijo que, si lo hacía, iba a sufrir mucho más. Por lo que, teniendo algo similar a un trago amargo de detergente, abrazó a la pequeña Y. Ya no se sentía tan mal. Cálmate, estoy bien. No me duele nada, ya no llores, ok. Se golpeó. Tartamudeaba Alicia, una asustada, era tal su malestar que por un momento parecía que tuviera fiebre. No me lastime, estoy perfecto, mira, no tengo nada. Alarmado por no obtener resultados, hizo que la pequeña viera los perfiles de su cabeza, como si al hacerlo le demostrara que está bien. ¿En serio no, te vas a morir? No me voy a morir, tranquila, pero podría ponerme mal si sigues llorando. ¿Podrías no llorar por mí? Hablaba con un tono tranquilizado que buscaba sonar un poco divertido, queriendo persuadir a la niñita. Está bien. Su respuesta vino con algunos hipos, para luego abrazar a Lincoln hundiendo su cabeza en el pecho del muchacho, mientras con sus manos se aferraba como un koala bebé lo hace con su madre. La escena quedó ahí, plasmada tal obra de arte, porque era admirada y no interrumpida. Lyra tuvo que guardarse un resoplido, sabiendo que ahora sí no podría separar a Lizzie de su padre. Por otro lado, las hermanas junto a su madre se quedaron con los ojos algo llorosos por ver tanta inocencia en una niña. Era tal esa sensación que Lori no se molestó por el comentario que le soltaría Lemmy. Tu hija es un amor, hermana. Habló en voz baja, emocionada. Como todo parecía haberse calmado un poco, Rita miró a su esposo directamente a los ojos. Su enojo, si antes el hombre no lo pudo ver, ahora sí podía notarlo en toda su gloria. Su mujer no exageraba con su expresión, era tan calmada que fue ese temple lo que precisamente lo asustaba. Querida, ¿puedes acercarte?, preguntó la madre Lowell, esperando que la castaña con el número 2 se acercara para revisar su cabeza. ¿Te duele?, hablaba preocupada la adulta mientras buscaba en la cara de la chica alguna cosa desagradable, fracasando gratificantemente. No me duele nada, abuela. Respondía con una sonrisa que hizo confundir a la señora. Ella esperaba que estuviera molesta, pero parecía como si nunca la hubieran golpeado. Por favor, no le peguen a mi papá. Él no hizo nada malo, no es justo que lo castiguen por hacer nada. Él es un gran hombre, aunque ahora es un niño, pero sigue siendo un gran hombre. El corazón ardiente de nobleza que podía ver en esa chica, le hizo sentir por un instante calidez. Un calor agradable que sentías cuando veías a un niño ayudando a un anciano. O ver a un joven pastor llevando comida a pueblos pobres. Muy bien, no te preocupes, Lincoln estará bien.
Y lo siento mucho por el actuar de mi esposo. Estoy perfecta, abuela. También perdono al abuelo si es necesario. La actitud de esa chica de nuevo solo podía compararse a un fuego, uno con el que Rita empezaba a encariñarse. Bien, como ya dijimos lo más duro de decir. Abuela, si me permites decirte así. ¿Podríamos continuar con la explicación? Necesito urgentemente decir las demás cosas. Pedía Lira levemente suplicando a la señora. Puedes decirme así, de hecho, todos tus hermanos pueden. Y si debiésemos seguir, tengo muchas preguntas que hacerles y no creo ser la única. Rita observó a su familia, notando cómo en particular eran Lincoln y Lisa los más interesados. Sí, pero, la violinista miró como su hermanita rubia seguía abrazando a su papá, teniendo que cerrar los ojos por la sumisión. ¿Podría él estar con ella hasta que quiera dejarlo? Preguntaba la muchacha mientras en su interior esperaba que la ternura de Lizzie convenciera a todos. Lincoln. Habló con tranquilidad Rita mientras miraba con los ojos entrecerrados a su hijo. Yo estoy bien con eso, creo, contestó mientras ahora cargaba a la pequeña Lizzie para sentarse. Admitía sentirse raro, todavía caía en cuenta que esta hija era supuestamente suya con Lori. Pero no terminaba de entender algunas cosas. Si su hermana mayor era la mamá de esta rubia, entonces ¿por qué llamó mamá Luan a su hermana bromista? Tenía pocas ideas, de momento no era prudente decir nada, así que se callaría. Al ponerse en orden, las hermanas volvieron a sus lugares anteriores. Aunque ahora algunas eran distintas, pues uno podía darse cuenta de las miradas de intriga que las féminas les daban a sus hijas. En algunos casos era fácil saber quién era madre de quién, o en casos como Libby donde ya se había dicho quién era su madre, resultaba todo más sencillo. Ten, fue la voz de un muchacho que le habló a Lincoln. Lo que obtuvo en su mano fue un pañuelo, miró curioso y confundido a quien se lo dio. Mi hermana tiene su rostro muy sucio por haber llorado tanto. Límpiala por favor. Le decía mientras apuntaba a Lizzie, quien se encontraba más despierta. Oh claro, es verdad. Haciendo caso, comenzó a limpiarle la mugre de su carita. Se aseguró de que las obvias lágrimas en sus mejillas también fueran eliminadas. Gracias por el pañuelo, tú, ¿cuál es tu nombre? La escena que se mostraba había llamado el interés de todos. Era la primera vez que uno de los varones del grupo recién llegado hablaba directamente con Lincoln. Lile, ¿es acaso? Significa isla, y sí, es francés. Qué bonito nombre, Linky te lo puso. Se unía a la conversación Lenny, la cual miraba enternecida a su hermanito, con quien sería uno de sus futuros retoños. ¿Sí? Tú fuiste quien lo convenció de ponérmelo. Las palabras nerviosas del chico hicieron levantar la ceja a todos, al darse cuenta de la demasiada información que el muchacho había soltado. Pero la única que no se dio cuenta, fue la propia Lenny que solo sonreía encantada. Suena divertido, ¿no? Buenos días, tardes o noches en la hora que esté disfrutando el video. Este fanfic llega gracias al proyecto de los presentes Karu Universe BKY, los cuales puedes encontrar sus redes en la descripción. Vayan a apoyarlos para que sigan con este hermoso fanfic. Para quien quiera leer este fanfic más detenidamente, les dejo el Wattpad de Karu Universe, claro, sin opacar al ilustrador de este fanfic BKY. Quien quiera apoyar la continuación del fanfic, les dejo la página de Ko-fi. Sin más que decir me despido, pero recuerden tomar agüita.